Muy buenos días, compañeros. Somos el equipo número 1 de la materia de agroclimatología, impartida por la ingeniero agrónomo especialista en educación agropecuaria Ma Victoria Molina Cantú, en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles. A continuación, hablaremos de la clasificación climática de Köppen y modificación de Enriqueta García. Esta clasificación fue creada inicialmente por el climatólogo alemán Vladimir Köppen en 1884 y revisada posteriormente por él mismo y por Rutherford Hayes. Describe cada tipo de clima con una serie de letras, normalmente 3, que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones. Es una de las clasificaciones climáticas más utilizadas debido a su generalidad y sencillez. El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecieron teniendo en cuenta la distribución de la vegetación. Los parámetros para determinar el clima de una zona son las temperaturas y precipitaciones, medidas anuales y mensuales, y la estacionalidad de la precipitación. Divide los climas del mundo en 5 grupos principales: tropical, seco, templado, continental y polar, identificados por la primera letra en mayúscula. Cada grupo se divide en subgrupos y cada subgrupo tiene en tipo de clima. Los tipos de clima se identifican con un símbolo de 2 o 3 letras, como el grupo A, que son climas tropicales, el grupo C, climas templados, grupo B, climas secos, y el grupo D, climas continentales, inviernos muy fríos. De igual forma tenemos el grupo E, climas polares, y el grupo H, climas de tierras secas. La clasificación climática de Köppen modificada por Enriqueta García. Enriqueta García Amaro realizó una adaptación a la clasificación climatológica de Köppen, esta sumándole elementos de clasificación como son el viento y la presión atmosférica. En México, como país, al ser un país tan montañoso en la mayoría de la parte del territorio, por lo tanto tiene un litoral que está entre dos océanos y localizado en una zona seca y templada del norte, cálida y húmeda del sur. La clasificación original de Köppen es insuficiente ante esto, pues como lo menciona la maestra Enriqueta, tiene un detalle de la gran cantidad de climas de transición que se presentan. Este es el caso de la península de Yucatán, así como de otras zonas del país, en la que para que el sistema original de Köppen se presentara solamente 2 tipos de climas, el seco estepario en el noreste y en todo el resto del país, el cálido con lluvias en verano, pero sin embargo se puede observar que la realidad es otra y que se presenta un importante gradiente de lluvia, además que se denota la transición de vegetación desde la selva hasta la selva baja, selva alta, por lo tanto es insuficiente la descripción climática de Köppen. Por lo tanto, en México está determinado por una gran medida por su posición geográfica, lo que lo hace en tener un ajuste a la nomenclatura de Köppen. Posteriormente, como puede verse, la distribución de los climas en zonas latitudinales son de acuerdo a la latitud de la Tierra y se dividen en 5 zonas principales: la tropical, 2 zonas templadas, 2 zonas polares, y a su vez cada zona templada se puede dividir en 2, una zona subtropical, que a continuación del trópico, y otras zonas latitudinales, en líneas generales de los climas de la Tierra, y se distribuyen por zonas de la siguiente manera, como se puede ver en la imagen, en donde al inicio está el polar, con hielos perpetuos en la tundra, posteriormente las latitudes medias, subtropical, tropical y de nuevo subtropical, y las latitudes medias.
lo que, lo que posteriormente geográficamente México se ubica entre las latitudes 14 grados y 32 grados norte, por lo que se encuentra en una zona tropical templada, y el resultado de esto es, como lo menciona la maestra Enriqueta, es de que los climas de tipo A, que son cálidos, B, secos y C, templados, y estos son más extendidos en todo nuestro país, por lo tanto se adecúa más a este tipo de climas y a este tipo de clasificación, porque existen dentro del tropical, el tropical con lluvias todo el año, tropical con lluvias de monzón, tropical con lluvias de verano, posteriormente el seco, seco estepario, seco desértico y su símbolo, posteriormente el templado, que es el C, se identifica con la letra C, templado con lluvias todo el año, templado con lluvias en verano, templado con lluvias en invierno y polar, polar en alta montaña. Y vemos una imagen en donde se identifican algunos tipos de estos climas. Los climas en México, las adiciones hechas anteriormente al sistema modificado por la maestra Enriqueta, han sido límites y condiciones de temperatura, de porcentaje de lluvia invernal, de sequía, de oscilación térmica. Son todos estos factores que se integran a la clasificación original de Köppen, y como lo vimos anteriormente, que son un poquito más húmedos, subhúmedos, semiáridos, áridos y muy áridos. Toda esta clasificación varía por su humedad y por su temperatura. Los climas más extendidos en nuestro país son los tropicales, los secos y los templados, aunque estos últimos abarcan una menor superficie. Es importante conocer la localización de los climas de México debido a que están estrechamente relacionados con la distribución de las regiones naturales. Climas tropicales, indicados por la letra A, se extienden de norte a sur a partir del Trópico de Cáncer, a lo largo de las llanuras costeras del Golfo de México y del Océano Pacífico, así como en el Istmo de Tehuantepec y en gran parte de la península de Yucatán. Estos climas se caracterizan porque su temperatura media anual es mayor a 18 grados centígrados y llueve de 800 a 4000 milímetros al año. Por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, caen en promedio 1918 milímetros de lluvia anualmente, mientras que en Teapa, Tabasco, 3963 milímetros anuales. Dependiendo de sus precipitaciones, existen tres tipos de climas tropicales: AF, tropical con lluvias todo el año; AW, tropical con lluvias en verano; y AM, tropical con lluvias monzónicas. Climas secos. Los climas secos se extienden en la mayor parte del norte del país, incluyendo la península de Baja California. En estos climas las temperaturas son extremas, durante el día llegan a estar por arriba de los 40 grados y durante la noche pueden disminuir por debajo de los 0 grados. Además, sus lluvias son tan escasas que se encuentran entre los 300 y 500 milímetros anuales. Los climas secos se clasifican en BS, seco estepario, y BW, seco desértico. Climas templados, indicados por la letra C. Estos climas se presentan porque, a pesar de que a esas altitudes les corresponderían climas cálidos, la altitud disminuye la temperatura, y estas son regiones altas. Las zonas templadas se localizan principalmente en las sierras Madres Occidental y Oriental en el sistema volcánico transversal, y las sierras de Chiapas, así como en la Mesa del Centro. Estos climas poseen una temperatura media anual que está entre los 12 grados y los 18 grados centígrados. Su cantidad de lluvia varía entre los 600 y los 1500 milímetros, llegando hasta los 3000 milímetros en las zonas donde llueve todo el año.
Hay varios tipos de climas templados. CS, templado con lluvias en invierno, CF, templado con lluvias todo el año, y CW, templado con lluvias en verano. Climas polares, representados por la letra E. En México solo existe el clima EB, polar de alta montaña, en las cimas de las montañas más elevadas del país. Las temperaturas promedio se encuentran entre los 10 grados y por debajo de los 0 grados. Cuadro de los climas de México. Mediante el uso de la clasificación de Köppen, tal como fue modificada por Enriqueta García, se obtienen aproximadamente 97 tipos y subtipos distintos de climas que se presentan a continuación. Como se observa, los tipos de clima dan información sobre el régimen térmico de un lugar y también sobre su régimen de lluvias en relación con su humedad. Hay otros datos que no aparecen en este cuadro para no hacerlo más complicado, pero sí en la carta de climas y cuyo significado debe explicarse en el apartado de contenido de la carta, siendo muy importante observar el significado de cada letra y símbolo. Gracias a Enriqueta García, la clasificación climática del científico alemán Vladimir Köppen de 1936 fue modificada en el año de 1964 para que éste reflejara mejor las características climáticas propias de la República Mexicana. Esta clasificación se estructura alrededor de los datos de temperatura y precipitación total, mensual y anual, considerando la existencia de 5 grupos climáticos fundamentales, donde de todos ellos el clima frío boreal de inviernos intensos, o también conocido como clima D, es el único que no se encuentra en la República Mexicana, y el clima E, o también conocido por sus características, climas muy fríos o polares de grandes alturas, está presente dentro de dicho territorio solo en áreas muy reducidas. Lo que nos hace conscientes de que México cuenta con 4 de los 5 grupos climáticos. El grupo A, climas cálidos húmedos, el grupo B, climas secos, grupo C, climas templados húmedos y el grupo E, climas muy fríos o polares o de grandes alturas. La agroclimatología es esencial en la formación de un ingeniero agrónomo para poder así fundamentar nuestras decisiones en el campo laboral al momento de elegir el cultivo que más se adapte a las inclemencias climatológicas de la región a trabajar. La clasificación de Köppen, que fue modificada por Enriqueta García, nos abre una amplia gama y diversidad climatológica en nuestro país para poder buscar e innovar los cultivos y campos gracias a toda la información con fórmulas y tablas que han sido recabadas a lo largo de los años desde dicha modificación en 1964.